Durante todo este tiempo hemos estado estudiando acerca de nuestra confianza en Dios. El día de hoy vamos a cambiar un poco el enfoque antes del último estudio que va a ser la próxima semana. Un enfoque especial que debemos tomar mucha importancia, debemos tomarlo muy en cuenta. Y dice cómo darle gracias a Dios o por qué debemos darle gracias a Dios. Nosotros por naturaleza no solemos ser agradecidos. Muchas veces nosotros esperamos todo de Dios, pero muchas veces no le damos las gracias por todo lo que nos da. Pero el día de hoy vamos a hablar un poco a entender por qué muchas veces somos desagradecidos con Dios, inclusive con las personas que nos rodean. ¿Y por qué debemos dar gracias a Dios? Dios nos ha dado mucho, Dios nos sigue dando mucho y nos seguirá dando mucho. Y esa es una de las razones muy grandes para entender que debemos darle gracias a Dios. Por supuesto que la más grande de todas ellas es la salvación que nos ha dado. Eso es un motivo muy grande, muy importante y principal de nosotros como creyentes, darle gracias a Dios por ello, por la salvación, por algo que nadie nos pudo haber dado, no podremos conseguir por nosotros mismos sin importar lo que hubiéramos o hagamos. Entonces es muy importante reconocer que debemos darle gracias a Dios. Nuestra adoración debe permanecer siempre hacia Dios, pero no debe ser un agradecimiento como decir, gracias por lo que me diste y punto, y ahí se acabó. No, debe ser algo que nosotros podamos expresar de una manera en que las personas puedan ver, con gozo, con júbilo, con alegría, con emoción, que se pueda notar claramente que de verdad somos hijos de Dios, que estamos agradecidos por lo que Él nos ha dado, que no solamente digamos gracias cuando estemos solos con Dios, sino cuando estemos con las demás personas. Todo lo que soy, alabe al Señor. Quiere decir que no debemos guardarnos nada, no debemos decir un gracias simple, sino que de todo, desde profundo de nuestro ser, debemos alabar al Señor, sin guardarnos ni nada, sin ninguna reserva. Debe ser desde el fondo de nuestro corazón. Dice también 10,000 razones para alabarte. Muchas veces pensamos que Dios no nos ha dado lo suficiente, Dios nos ha dado más de lo que nosotros nos merecemos. La canción dice 10,000, pero si nos podemos dar cuenta desde nuestra niñez hasta nuestra adultez, podemos darnos cuenta que ese número se supera de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que las cosas que Dios nos ha dado. Y esa es una de las razones por las cuales debemos aprender a darle gracias a Dios desde el fondo de nuestro ser. Amén. El día de hoy vamos a leer los pasajes bíblicos del Salmo 100. Si algunos de ustedes han leído los salmos, se darán cuenta que este salmo solamente tiene 5 versículos. Es un salmo muy corto. Pero lo increíble y lo grandioso de este salmo, que habla solo del darle gracias a Dios y el por qué debemos darle gracias a Dios. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, cuando éramos niños, al menos en mí, yo recuerdo a mi abuela cuando me daba un dulce o alguien me daba cualquier regalo, yo quería salir corriendo a comérmelo, si era un dulce, un pan, una comida, o si era un juguete, salir a jugar, cualquier cosa. Pero en mi mente nunca estaba decir primero gracias. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Mi abuela y mi mamá tenían que llamarnos, hey, ¿dónde vas? Ven para acá. ¿Qué se dice? Aunque yo sabía siempre la respuesta, y tal vez uno de ustedes sabíamos cuál era la respuesta, ¿cuál era? Decir gracias. Pero no nacía de nosotros, al menos en mí no nacía. Por naturaleza no tenemos eso. Es parte de nuestra lucha con la carne que nos dicen no seamos agradecidos, pero debemos luchar y hacer a un lado eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a ayudar a luchar. No por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios que está en nosotros podemos hacerlo. Agachábamos la cabeza de niños y decíamos muchas gracias y nos dábamos la vuelta y nos íbamos y seguíamos comiendo ese dulce, ese pan o jugar con ese juguete que nos habían dado. Pero siempre que nos daban algo, pasaba lo mismo, siempre nos tenían que llamar la atención para decirlo. A mí me pasaba, si no le ha pasado a ustedes, bueno, les felicito, son ustedes muy agradecidos. Entonces este estudio no va a ser para ustedes.
El contexto del Salmo 100 es muy corto, como les había dicho, tiene solamente 5 versículos, pero se caracteriza fundamentalmente en la alegría y la carencia de notas negativas acerca de Dios. Este salmo nos exhorta de una manera jubilosa a unirnos en alabanza, en gratitud al Señor, reconociendo que somos criaturas y su pueblo. Aunque por muchos escritores o teólogos no se puede asegurar quién fue quien escribió este salmo, pero lo más seguro, y por lo que dice el salmo, es que lo haya escrito David. David, que podemos verlo en 2 de Samuel 23:1, que nos dice que es el dulce cantor de Israel. Pues entonces, por las palabras o la forma en que fue escrito este salmo, podríamos suponer que lo escribió David. ¿Qué nos hace ser agradecidos? ¿Qué cosas en nuestras vidas o tienen que suceder en nuestras vidas para sentir las ganas de dar gracias? ¿O qué pasa en nuestras vidas o qué sucesos de nuestras vidas hemos sentido esos momentos para ser agradecidos? Mayormente siempre cuando nos regalan algo, ¿cierto? No somos agradecidos cuando nos quitan algo, ¿cierto? O cuando tenemos que pagar una deuda que muchas veces no la adquirimos nosotros, tampoco somos agradecidos, ¿cierto? Solo cuando recibimos algo sentimos la necesidad de ser agradecidos. Pero no debe de ser así, debemos ser agradecidos siempre y sobre todo con Dios, porque Dios a veces nos va a quitar cosas que no debemos tener. Y aún así debemos ser agradecidos con Dios, porque tal vez eso que nos está quitando nos está alejando de Él, nos está alejando de la iglesia, nos está alejando de orar, nos está alejando de leer la Biblia. Y si eso está pasando en nuestras vidas, prepárese, porque eso tal vez se lo va a quitar Dios. Pero aún así debemos ser agradecidos porque es para nuestro bien. Todo lo que nos aleje de Él es malo. Todo lo que nos aleje de Él no es bueno para nuestra vida espiritual. Y siempre debemos ser agradecidos con Dios, aunque nos quite algo que muchas veces tengamos, pero que eso tal vez nos esté alejando de Dios. Vayamos al Salmo 100, versículos 1 y 2, y veamos qué nos enseña la palabra de Dios por medio de estos pocos versículos. Dice así el versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. La primera parte de estos versículos dice, cantad alegres a Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos alegres por cosas del mundo. Nos ponemos alegres por ciertos eventos o sucesos que son de este mundo. Pero cuando hay sucesos que tienen que ver con la adoración a Dios, nos da tristeza, nos da flojera o no tenemos tiempo. Eso no debe ser así. Porque aquí la palabra de Dios nos dice claramente, cantad alegres, ¿a quién? A Dios. Nosotros como creyentes debemos alabar a Dios. Es verdad que vivimos en este mundo, es verdad que nos rodean muchas cosas de este mundo, pero no debemos envolvernos en este mundo o dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos seguir lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice aquí? Cantad alegres a Dios. Como les decía, la característica fundamental de este salmo es la alegría y la carencia de notas negativas. Solamente dice algo que debemos hacer con alegría. Dice alegres a Dios. No decir, uy, qué pereza, ya tengo que ir a orar. O los domingos en la mañana, uy, tengo muchas cosas que hacer. Oh, ya está haciendo mucho frío. Ya va a empezar a llover, mejor no voy porque me va a dar tos. Y cosas así, hay infinidad de cosas. Pero aquí dice, cantad alegres a Dios. Todo lo que tenga que ver con alabar a Dios debe ser con alegría, de buen gusto, de buena manera. ¿Por qué? Porque somos hijos suyos. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿qué queremos nosotros de nuestros hijos?
¿Queremos que nuestros hijos todo el tiempo nos discutan? ¿Queremos que nuestros hijos todo el tiempo nos estén llevando la contraria? ¿Queremos que nuestros hijos todo el tiempo estén de desobedientes? ¿Queremos lo peor para nuestros hijos? No, ¿verdad? Dios es un padre para nosotros. Nosotros somos sus hijos. Y ese debe ser el ejemplo que debemos seguir. Lo que nosotros queremos para nuestros hijos es lo mismo que nosotros debemos hacer para Dios, porque Él es un padre. Alegres a Dios. La segunda parte de este versículo dice, habitantes de toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Todos, absolutamente todos y cada uno de los seres humanos. Ninguno puede decir, yo no puedo alabar a Dios. Es que yo tal vez no creo mucho en eso. No, ninguno puede ser excepto a esto. Todos se incluyen, habitantes de toda la tierra. Por supuesto sabemos que vamos a ver personas que van a tomar la decisión de no hacerlo, por orgullo, por rebeldía, inclusive estar completamente confundidos por tantas cosas que ven en internet, que van de iglesia a iglesia y que se encuentran cada una de las personas con diferentes enseñanzas y se empiezan a meter un montón de cosas en la cabeza que muchas veces creen que es por saber más y que a la final terminan confundidos. Así es que hay que tener mucho cuidado con ello. Dice el versículo número 2, que es algo muy, muy importante. Es algo que cada uno de nosotros como creyentes debe ser parte de nuestras vidas. ¿Y qué dice? Servid a Jehová con alegría. Igualmente la alegría, la buena gana, estar gozosos de hacer lo que son las cosas de Dios. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Servid a Jehová con alegría. Otra de las cosas muy importantes por las cuales debemos ser agradecidos con Dios, porque tenemos la bendición de poder servirle. El servicio a Dios no es una obligación. El servicio a Dios no es algo pesado. Requiere de sacrificio, requiere de trabajo, pero es un gozo para uno poder servir al Señor. No es algo no es una carga, es una bendición que podemos tener. Por eso dice aquí, servir a Jehová con alegría, porque con alegría debemos hacerlo. ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado, porque somos sus hijos, porque Él siempre nos da lo mejor, no nos da lo que queremos, porque si nos diera lo que queremos nos haríamos pedazos solitos, tendemos a destruirnos nosotros mismos, porque si pudiéramos tener todo lo que quisiéramos, estoy seguro que muchos de ustedes pedirían $1 millón, pero Dios no se los va a dar, porque sabe que eso les va a dañar. Nos va a dar, me incluyo, nos va a dar lo que necesitamos, lo que es bueno para nosotros, pero lo que no es bueno para nosotros no nos lo va a dar, por mucho que lo deseemos nosotros. Servir a Jehová con alegría, debemos ser alegres al servicio a Dios. Y por tener la bendición de poder servir a Dios, debemos ser agradecidos a Él. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Es una gran bendición poder venir a la casa de Dios a adorarlo. En otros países, quien quiera adorar a Dios puede morir. Aquí no tenemos ninguna restricción a eso. Tenemos la libertad de venir a alabar a Dios. Venir ante su presencia con regocijo. Muchas veces despreciamos esto que muchas personas quisieran tener, o despreciamos esta bendición que muchas personas pueden ser apaleados, castigados o botados de su pueblo por querer adorar a Dios. Sin embargo, nosotros lo tenemos y no lo aprovechamos. Lo cambiamos por cosas del mundo o por cosas que supuestamente para nosotros en nuestra mente es más importante, cuando no debe ser así. Como hijos de Dios, Dios nos dice venir a alabar, venir ante la presencia con regocijo. Tenemos esa gran bendición, aprovechémosla. ¿Por qué? Porque van a llegar tiempos en que no lo vamos a poder tener. Conforme vaya pasando el tiempo, va a ser mucho más difícil predicar la palabra de Dios. Los tiempos han cambiado y seguirán cambiando, pero ¿sabe qué? Para peor, para poner más trabas a que uno pueda llevar la palabra de Dios, para que uno pueda escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de tenerlo libremente. No lo hagamos a un lado por cosas del mundo o por cosas que nosotros creemos que son más importantes.
Venir ante la presencia con regocijo, alegres, contentos. Una vida agradecida es una vida que adora y alaba a Dios al máximo, a todo pulmón, que lo grita, que lo habla a cualquier persona. Pero también es una vida que como creyentes, como cristianos debemos entender y debemos mostrar esa gratitud y esa misericordia que Dios nos ha dado, que el Señor nos ha dado. Debe manifestarse en nuestras vidas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, para poder mostrar a las personas que la vida cristiana es una gran bendición. No es una locura como la mayoría de las personas lo dicen afuera, inclusive nuestros propios familiares. No es una lavada de cerebro como todo el mundo dice cuando usted le dice que es cristiano. Es una vida maravillosa, es una vida llena de bendiciones. Y es un privilegio para nosotros poder tenerlo. Amén. David nos enseña que realmente podemos dar o alabar a Dios de una manera sin tapujos, diría yo, sin pena, sin vergüenza. Una demostración de ello podemos verlo en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. En algún tiempo tenían que llevar el arca y en cierto momento, en este versículo número 14, vamos a leer algo muy, muy bonito que hacía David sin tener ninguna reserva y en la forma en que nosotros debemos alabar a Dios, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con el efod de lino. No quiere decir que tengamos que estar bailando todo el tiempo delante de toda la gente, porque entonces caeríamos en las enseñanzas de los que enseñan los temas carismáticos que muchas veces caen y confunden a las personas. Sino, lo que dice este versículo es que no debemos tener ninguna pena, ninguna vergüenza en alabar a Dios. Sobre todo cuando estemos en la iglesia, cuando estemos con más creyentes. Por supuesto que es bueno que lo vean las demás personas, pero no debemos guardarnos esa adoración a Dios. Algo o otro ejemplo en la cual nosotros demostramos agradecimiento a Dios sin ninguna vergüenza, sin importar lo que vean las personas, es cuando usted está en un restaurante. Usted está en un restaurante, cuando hay poca gente, a usted no le importa orar. Pero ¿qué tal cuando hay mucha gente? ¿Siente lo mismo? ¿Siente las mismas ganas de orar? ¿Es usted el que levanta la mano y dice yo quiero orarlo? O ora, pero ora solamente tan despacio que solamente usted le escucha para que el de la mesa de al lado no le escuche. No debemos tener vergüenza en alabar y dar gracias a Dios, sin importar en dónde estemos. No tengamos que estar bailando tal vez como lo hizo David en esto. Él lo hizo por cierto momento en la situación en la que estaban y en este tiempo. No podemos hacer lo mismo porque entonces las personas se espantarían. Pero un gran ejemplo de no tener vergüenza de alabar a Dios es cuando estemos en un restaurante o en público con otras personas o inclusive con nuestras familias. Cuando a veces nos invitan a una reunión, a una fiesta y le dan de comer y usted sabe que todos los que le están rodeando son personas que van a diferentes tipos de iglesias. Y usted le dan su comida y usted sabe que como hijo de Dios tiene que dar gracias. Y no sabe qué hacer. Tal vez se quiere aguantar las ganas de orar, tal vez no lo quiere hacer, tal vez está pensando, ¿qué va a decir mi tía, mi abuelo? O nos van a empezar a decir de cosas porque van a decir que somos aleluyas o que somos cristianitos. No, usted no tenga vergüenza de ello. Las escrituras y sobre todo el Salmo 10 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Sin ningún tapujo. Este salmo no es para personas que no tienen muchas ganas de alabar a Dios. Cada uno de nosotros queremos alabar a Dios, amén. Entonces no tenemos que tener ninguna vergüenza de hacerlo. Una historia que me parece muy importante de demostración, de dar gracias por lo que Dios ha hecho en sus vidas, es la historia de que podemos ver en Lucas capítulo 17, versículos 15 y 16. Esta parte de las Escrituras nos habla acerca de los 10 leprosos. Es una historia que muchos de nosotros conocemos muy bien. Que fueron sanados 10 leprosos, pero que solamente uno fue el que regresó. Pero lo que me pareció muy importante es lo que dijo el leproso cuando regresó ante Jesús.
Veamos Lucas 17, versículos 15 y 16. Dice el versículo número 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿cómo? Glorificando a Dios. Pero algo muy importante, no lo hizo solamente, regresó, le dio una mano, gracias porque me sanaste, o así de lejos, no, gracias Jesús porque me salvaste. No, se acercó a él, regresó glorificando a Dios, ¿cómo? A gran voz, que todos los que estaban ahí lo pudieran escuchar, sin ninguna vergüenza, grandemente agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma actitud? ¿Cuántos de nosotros agradecemos de esa manera a Dios? Regresamos o nos acercamos a Él en nuestro momento de oración y a gran voz podemos decirle: gracias Dios mío por todo lo que me has dado. Gracias Dios mío por de todo lo que me has salvado. Gracias Dios mío por todo el amor que me has dado. Gracias Dios mío por tu provisión. Gracias Dios mío por la salud que me has dado. Gracias Dios mío por la bendición que me has dado de tener la familia que tengo. Tal vez muchos no piensan eso, pero hay que dar gracias por la familia que tenemos. Dice el versículo número 16: y se postró. No fue suficiente solamente regresar, glorificar y hacerlo a gran voz, sino que todavía hizo más. Y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. No vamos a hablar mucho acerca de los samaritanos, lo que vamos a tomar mucho en cuenta acerca de lo que él hizo, cómo regresó, glorificó a gran voz y todavía se arrodilló, se puso a los pies de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a los pies de Jesús todos los días, o en cada momento que vemos que Dios nos está bendiciendo, o en cada momento que Dios nos está dando algo que nosotros queremos, aunque no sabemos por qué, pero es una bendición, porque Dios no nos está dando algo que nosotros queremos, porque tal vez nos va a hacer daño? Entonces, ¿qué nos impide alabar a Dios con regocijo? Nada nos lo impide. A veces lo que nos impide es nuestro orgullo, nuestra rebeldía, o que nos vean las demás personas, es lo que a veces nos lo impide, pero eso debemos hacerlo a un lado. No tenemos de qué tener ninguna vergüenza para alabar y dar gracias a Dios. ¿Qué nos impide servir con alegría? Es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, y eso el día de hoy podemos consultar con nuestra almohada. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos sirviendo? ¿Por qué no estamos dando gracias a Dios? ¿Por qué no estamos aprovechando esa gran oportunidad que Dios nos está dando? Y como hijos suyos tenemos que obedecer, porque nos manda a hacerlo. ¿Somos hijos obedientes o somos hijos rebeldes? ¿Somos hijos que alabamos a Dios o somos hijos que no damos gracias a Dios? Eso hoy en la noche podemos ponerlo en la almohada o en oración, en nuestro tiempo íntimo con Dios, para ver qué está pasando. Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Algo maravilloso que es este salmo. A pesar que usted puede ver salmos que tienen 80, 90, 150 versículos, como es el Salmo 119, que es el más cortito. No, es muy largo, tiene 150 versículos el Salmo 119. Pero este salmo, que apenas tiene 5 versículos, tiene algo tan maravilloso. Solo 5 versículos, cómo pueden cambiar inclusive la vida de una persona. Solo 5 versículos que pueden cambiar nuestra vida como creyentes. Estos solo 5 versículos nos puede ayudar, si lo leemos seguido, cada día, durante un tiempo, vamos a entender por qué debemos dar gracias a Dios y cómo. Reconocer que Jehová es Dios, eso debe ser algo principal que nosotros como creyentes debemos tener en nuestras vidas. Reconocer quién es Dios y por qué debemos darle gracias. ¿Cuáles son las características de la ingratitud y el egoísmo? Pues podemos ver muchas. Ingratitud es que no reconocemos a nadie, no reconocemos las virtudes, no reconocemos los favores recibidos por los demás. O que pensamos que las personas son incapaces de celebrar o de conseguir éxitos.
Somos incapaces, cuando somos desagradecidos, de encontrar o de ver las habilidades en los demás. Cuando no se es agradecido con Dios o no se es agradecido con los demás, nunca celebramos lo que las otras personas triunfan o consiguen. Una persona que tiene estas características nunca va a agradecer, nunca va a felicitar, nunca va a reconocer a los demás porque cree que él no está haciendo eso, o porque cree que él no está consiguiendo eso, cree que las demás personas no deben de hacerlo. No muestra gratitud a los demás y, por supuesto, tampoco va a servir. Cuando Jesucristo vino al mundo, una de las primeras manifestaciones de su humanidad fue mostrarnos que no hay que esperar que los demás nos sirvan. Él vino a servir, no a ser servido. Y es un gran ejemplo que nosotros como creyentes debemos tener. Y debemos reconocer a los demás, ayudar a los demás, apoyar a los demás y creer en los demás, en las virtudes, en los favores que nos hacen, en los éxitos, en las habilidades, en cualquier cosa. Haciendo esto, vamos a demostrar que de verdad estamos agradecidos con Dios, que no tenemos esa característica de ser ingratos con lo que Él nos da. Una persona ingrata se caracteriza por no reconocer virtudes ni favores recibidos por los demás. Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Debemos reconocer 4 cosas muy importantes de este versículo. En primer lugar, debemos reconocer que Dios quiere que examinemos y descubramos nuestra identidad, su identidad, su carácter, su naturaleza, sus atributos, sus propósitos, por los cuales Él vino a esta tierra. Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra que da testimonio de Dios para poder entender todo ello. Y entendiendo todo ello es la forma en que vamos a entender este versículo que dice: reconoced que Jehová es Dios. Muchas veces solo decimos que es Dios, pero no sabemos por qué, para qué, por qué nos creó, para qué estamos aquí, qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dejó dicho en la Biblia. Segundo, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Establecer o creer o darnos cuenta que Dios es nuestro creador, que somos criaturas dependientes de Él. Él dará la orden en nuestro corazón para poder ser agradecidos, porque nuestra vida, inclusive el aire que respiramos y cada latido de nuestro corazón, nosotros estamos a un latido, ni siquiera a un segundo, sino un solo latido de nuestro corazón en marchar de aquí de este mundo, pero sin embargo Dios tiene control de ello. Todo esto es producto de su gracia y su provisión. No hay nada de lo que Dios no nos haya dado. No hay nada de lo que podamos decir que no podemos darle gloria a Dios ni gracias a Dios por ello. No, de todo debemos dar gracias a Dios. Entrar por las puertas con acción de gracias. Estamos en el versículo número 4 y 5 del Salmo 100. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Los primeros tres versículos que habíamos estado ya viendo nos hablan acerca nos exhortan acerca de la adoración de gratitud a nivel general. Pero estos 2 últimos versículos nos hablan acerca de la adoración congregacional. Cuando leemos en estos versículos entrar por las puertas con acción de gracias, ¿qué quiere decir? Es la forma en que nosotros debemos llegar a la iglesia a alabar a Dios, una forma congregacional. Muchos
Nos cuesta, o tal vez a muchos les han costado trabajo durante mucho tiempo, tener ese amor por venir a la iglesia, ese amor por ese compromiso, esa convicción, ese llamado de Dios a no dejar de congregarse, a venir a la casa de Dios. Entonces, cuando ya entendemos todo esto y está más claro en nuestras vidas, vamos a tener claramente por qué debemos dar gracias y alabar a Dios. Hay personas, o inclusive conocemos, o inclusive nosotros fuimos algunos de ellos, que esperamos que el equipo de adoración nos impulsen espiritualmente. Sin embargo, no debe ser así, porque entonces caeríamos en muchos pretextos que se utilizan para no participar a la iglesia. Esa adoración no me gusta, ese tipo de prédica no me gusta, el hermano me quedó viendo mal. No, tenemos la bendición de llegar a la iglesia, debemos llegar con una buena actitud, llegar a la reunión con el corazón agradecido a Dios, con cánticos de alabanza en nuestros corazones. Sabemos que muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades y por supuesto llegamos a la casa de Dios para poder recargar las baterías y poder seguir luchando en la semana. Pero siempre debe ser con una buena actitud, con corazones agradecidos a Dios, esperando que Dios nos va a dar lo que necesitamos para poder luchar durante la semana. Pero por supuesto tenemos que tener una actitud agradable a Dios, la actitud de adoración y de gracias a Dios, de todo corazón. No debemos perder el sentido de agradecimiento a Dios. Es algo que de verdad es parte de nuestra vida como creyentes. Y recalco mucho esto porque la próxima semana va a ser muy interesante el por qué era necesario aprender el agradecimiento a Dios, el entender quién es Dios, por qué debemos dar gracias a Dios, sin importar si nos da o nos quita. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica durante la semana? Primeramente, debemos alabar a Dios de todo corazón, mostrando alegría, no religiosidad. No decir yo tengo que hacer ciertas cosas para poder agradar a Dios. No, usted tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios para agradar a Dios. No tenemos que imitar a otras personas que siempre hacen cosas raras, cosas que deberían hacer, no, sino que Dios le está hablando en su corazón para hacer. Alabar de una manera sincera. Número 2, debemos servir a Dios, pero algo que les he dicho mucho y que he repetido mucho, no por obligación, no con desagrado, sino con alegría y regocijo. El Señor quiere que sirvamos alegremente. No es por alegrar, por ver qué van a decir los demás, sino porque Dios nos ha dado la bendición de hacerlo. Y al único que debemos agradar es a Dios, no a los hombres, no a las demás personas, sino a Dios. Y por eso es que uno debe de servir como hijo suyo. Debemos reconocer, número 3, debemos reconocer que estamos en las manos de Dios. Dios es el creador del cielo, Dios es el creador de la tierra, Él es el soberano del universo y nosotros somos criaturas dependientes de Él por completo. No debemos salirnos de su voluntad, no debemos soltarnos de su mano. Él es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, soberano del universo, y nosotros somos sus criaturas. Número 4, debemos vivir con mucha gratitud y júbilo en el corazón para reconocer que nuestro Dios es bueno y Él renueva nuestros corazones con su misericordia sobre nosotros cada día, cada mañana, pero sobre todo cuando nos levantamos con Dios. No cuando solo nos levantamos, brincamos de la cama y salimos corriendo y esperamos que todo suceda como nosotros queremos. No, cuando nos levantamos, ponemos todo en manos de Dios, que sea Él dirigiendo lo que va a hacer en nuestras vidas y esperamos lo que Dios va a decidir en nuestras vidas.
no lo que nosotros decidamos. Nosotros podemos planear, podemos tener un plan más sofisticado de lo que ustedes imaginan, pero si no son los planes de Dios, no se van a cumplir. Nuestro carácter cristiano debe ser rebosante de gratitud y adoración al Señor. Gratitud porque sabemos que somos receptores de muchas de las bendiciones que no merecemos, pero que Dios nos da. Somos el producto de su gracia, de su amor, de su misericordia hacia nosotros. Él es grande, Él es Dios, Él es permanente y debemos cantar con alabanza desde nuestro corazón, sin ninguna vergüenza, sin importar los demás, simplemente porque reconocemos que Él es Dios y que Él es nuestro Padre. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que haya sido de gran bendición este estudio. La verdad que podría hablar muchísimo más acerca de las bendiciones de Dios y son más de 10,000 razones. Entonces, podamos ponerlo en práctica durante la semana y es la forma en que va a quedar más grabada en nuestros corazones lo que nosotros aprendemos, la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica los días de la semana.